el segundo video de la asignatura Geometrías Asociadas de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario. En este caso, como segundo video, vamos a trabajar sobre el segundo modelo eh, de trabajo en Grasshopper con herramientas paramétricas, y en este caso vamos a hacer un trabajo de tijeras. Para eso vamos a comenzar dentro del Rhino, como siempre hacemos, ubicando un punto en el centro de nuestro eje de coordenadas. XY, vamos a tener un punto ahí, con este comando lo vamos a ubicar en ese lugar. Y a partir de eso vamos a abrir el Grasshopper para poder empezar a trabajar a partir de ese punto. El tutorial que vamos a ver hoy es un tutorial que nos va a permitir a nosotros trabajar en un sistema de cierre y apertura de elementos que nos van a permitir cubrir determinadas superficies. Pero vamos a ver, luego de terminado el tutorial, de que se puede utilizar de diversas maneras. En ese sentido, lo primero que vamos a hacer es tener un punto, pero lo vamos a tener con este comando para poder referenciar al punto que acabamos de dibujar en el Rhino. Entonces vamos a hacer clic derecho, vamos a llamar Set One Point y ahí vamos a elegir el punto que teníamos elegido para poder tenerlo en el Grasshopper. Luego vamos a tener como parámetros que nosotros vamos a utilizar para poder ir dimensionando esta superficie de tijera, dos sliders. Uno que vaya números enteros, lo podemos editar para que el máximo sean 25 o 35, ¿m? Y le vamos a poner tamaño para saber que a partir de este slider vamos a controlar el tamaño de estas tijeras. Vamos a poner OK y el segundo slider lo vamos a hacer llegar hasta un valor de 40, un poquito más, pero en este caso vamos a utilizar números con decimales, pero solamente con un decimal para no hacerlo tan largo. Y a este le vamos a poner apertura. Le damos OK y con estos dos parámetros nosotros nos vamos a manejar a la hora de manipular nuestra geometría. Bien, lo primero que vamos a hacer es, al punto este lo vamos a desplazar. Entonces vamos a llamar al comando move y vamos a decirle que al punto original lo vamos a querer desplazar. Ahora, ¿cómo lo vamos a desplazar? Lo vamos a desplazar ni más ni menos que el tamaño y la apertura. Pero antes de hacer eso, nos tenemos que asegurar primero de tener una protección para que la apertura nunca sea mayor que el tamaño de esas tijeras, para poder ir controlando esa medida. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es poner un multiplicador. Vamos a poner el multiplicador con el asterisco, le damos a dar Enter y vamos a hacer un multiplicador que nos dé el tamaño de las tijeras y en B vamos a poner un panel con las dos barras que tenga 2. O sea, vamos a multiplicar el valor que tenemos en el tamaño de las tijeras por 2. Lo vamos a tener ahí. Bien. Y luego vamos a decirle a Grasshopper que nos permita deducir cuál es el mínimo entre dos valores. Por eso vamos a llamar al comando mínimo y vamos a decirle que siempre haga una evaluación entre el valor del tamaño por 2 y la apertura. Fíjense que si en este caso nosotros tenemos un tamaño de 18, este valor por 2 nos va a dar 36. Mientras que si nosotros tenemos esta apertura de 36,2, el mínimo nos va a dar 36 porque este es 36,2. De esta manera siempre nos aseguramos que yo siempre tengo un valor que donde este sea menor que el doble de este o que este sea menor si este es un poco grande. Si este, por ejemplo, lo cambiamos a 25,
El doble de eso va a ser 50, entonces el mínimo en este caso va a ser 36,2, que es este valor que tenemos aquí. Y luego que tenemos ese mínimo, vamos a hacer otro pequeño ajuste, que es una resta. Vamos a llamar al comando menos, sustracción, y vamos a poner el mínimo que nos dio este valor y le vamos a restar un valor de 0,02. Vamos a dar Enter, lo vamos a achicar, ahí lo tenemos, y lo vamos a conectar aquí, cosa de que siempre tengamos un valor 0,02 menor que el valor mínimo que teníamos acá. Como ese va a ser el valor de lo que nosotros queremos mover, le vamos a asignar un eje Z, un eje Y, perdón, que es el sentido en el que nosotros queremos que se mueva esta tijera, y ahí lo vamos a conectar a nuestro mover. De esta manera vamos a tener este punto desplazado esta distancia. Ya vamos a ver para qué hicimos todo esto, esta protección que nos va a permitir trabajar de una manera cómoda. Una vez que tenemos realizado el punto desplazado, vamos a generar dos círculos, uno a partir de este punto y uno a partir de este otro. Entonces vamos a llamar al comando círculo, viendo de que tenemos varias opciones de círculo. Tenemos varias maneras de hacer un círculo, en este caso lo vamos a hacer a partir de un eje perpendicular, que va a ser el eje X. Si este era el eje Y, lo vamos a hacer perpendicular a este eje X. Entonces, vamos a copiar el círculo, control C, control V, lo pegamos y vamos a poner un vector X para poder determinar cuál va a ser el vector normal o perpendicular a esos dos círculos. Entonces, fijémonos que nos pide este círculo. Nos pide un centro, un punto central. Aquí vamos a asignar el primer punto y aquí vamos a asignar este otro. Vemos acá que nos hace un círculo, pero nosotros lo que queremos es que el vector normal no sea un vector en el eje Z, sino que sea un vector en el eje X, como tenemos ahí. Y finalmente le vamos a asignar que va a ser ni más ni menos que el valor de A menos B que teníamos aquí. Este valor que teníamos aquí, A menos B, se lo vamos a asignar. Perdón, le vamos a asignar el valor de la eh, apertura, del tamaño, perdón. Este valor del tamaño se lo vamos a asignar aquí y se lo vamos a asignar ahí también. De esta manera se van a intersectar. Notemos que si este valor empieza a decaer, cuando llega a un determinado lugar, que es este que tenemos acá, fíjense que se detiene debido a que al tener acá un valor mínimo, el desplazamiento de este punto cesa. Y esta pequeña diferencia o esta pequeña distancia donde se superponen las dos circunferencias es este valor de 0,02 que activamos acá para poder ir encontrando los puntos que nosotros vamos a ir eh, desplazando. Una vez que tenemos hecho los dos círculos, lo que vamos a hacer es intersectarlos con el comando curve, curve. Este, este comando que intersecta ambas curvas, curve, curve. Entonces le vamos a asignar una curva al punto A, una curva al punto B. Y esto nos va a dar dos puntos. Los dos puntos que tenemos ahí, si nosotros achicamos esta diferencia, ven que los puntos van a ir apareciendo y desapareciendo. Exactamente. O apareciendo en distintos lugares, mejor dicho. Bien. Y finalmente, nosotros nos vamos a quedar solamente con el primer punto. Entonces vamos a llamar a un list item, un punto de una lista, y le vamos a decir que solamente queremos el primero de los puntos, este que tenemos aquí arriba. Una vez que tenemos asignado el primer punto, vamos a generar una línea.
llamamos al comando línea, lo hacemos en este caso mediante dos puntos, una línea entre dos puntos, y le vamos a decir que la primera línea vaya del punto inicial, ¿m?, a este punto que tenemos acá de esta lista. Obviamente generamos una lista porque fíjense que esta intersección nos genera dos puntos, este y este. Y nosotros solamente queremos trabajar con el primero. ¿M? Una vez que tenemos la primera línea, vamos a tener otra línea más que vaya desde el move, el punto que acabamos de desplazar hace un momento, ahí, hasta el punto que teníamos, como ítem de acá arriba. De esta manera nosotros vamos a obtener las tijeras. Si nosotros ahora, ¿m?, desactivamos todo esto y nos quedamos con las rectas, una vez que tenemos las dos líneas hechas, vamos a llamar al comando mirror, ¿m?, para poder repetir eso mismo hacia abajo. ¿M? Entonces, fíjense que este comando mirror lo que nos pide es un plano de acción, ¿m?, y obviamente un objeto, una geometría que nosotros queremos, espejar. Y en este caso tenemos que llevar las dos. Recordemos que para llevar dos conectores, ¿m?, o dos mangueras de un conector a otro, tenemos que mantener apretado Shift en la segunda para que se pueda conectar. Siempre es importante hacerlo en el orden que nosotros pretendemos hacerlo, no hacerlo en cualquier orden. En este caso podemos hacer primero esta y segundo esta, pero podríamos hacerlo invertido justo en este caso que solo tenemos dos. Pero como plano de espejado, no quiero tener este plano X, Z, sino un plano XY. Entonces vamos a llamar un plano XY, que es este que tenemos acá, y vamos a obtener ese plano ahí, obteniendo nuestro espejo, que si nosotros volvemos a editar la apertura de esas tijeras, vamos a obtener las tijeras hacia arriba y hacia abajo. Apagamos los puntos, ya no los necesitamos ver más, vamos a apagarlos y ahora que ya tenemos el mirror hecho, vamos a comenzar a trabajar con ese espejo. Una vez que tenemos espejado, vamos a llamar al comando join curves, y vamos a unir tanto las dos líneas que teníamos acá, esta, lo hacemos con Shift apretado, esta que teníamos aquí abajo, las dos líneas y obviamente el mirror, para poder tener todas las líneas en un mismo componente. Apagamos estas líneas, el mirror, y ahí vamos a tener nuestro punto. Bien, lo que vamos a hacer nosotros ahora con esta tijera es duplicarla una determinada cantidad de veces para poder empezar a trabajar con este objeto en varias oportunidades. Entonces, para eso vamos a llamar al comando mover. Vamos a tener ahí el comando move y lo que vamos a mover es este objeto, esta tijera que tenemos acá. Pero ¿cómo la vamos a mover? Lo vamos a mover en el sentido del eje Y. Entonces, vamos a poner el eje Y y lo vamos a mover en ese sentido. Ahora, ¿cuánto lo vamos a mover? Nosotros queremos que lo mueva la distancia que hay entre este punto y esta distancia. Entonces, vamos a llamar al comando distancia. ¿Qué distancia vamos a llamar? A la distancia que hay entre el punto inicial, esta distancia que tenemos acá, y la distancia que hay hasta el move, este que teníamos aquí. Esta distancia que tenemos acá. Bien, ahora bien, esa distancia es de este punto a este. Ahora, nosotros lo queremos, si lo queremos mover una sola vez, directamente conectamos y ahí lo vamos a tener, lo vamos a mover una vez. Pero ¿qué pasa si nosotros lo queremos mover una determinada cantidad de veces distinta a dos? O sea, 2, 3, 4 o 5. Lo que necesitamos hacer es una serie. Entonces vamos a llamar al comando series, lo vamos a tener acá, y le vamos a decir que esta serie arranque de 0, cuente de a 1 y tenga un conteo que nosotros vamos a estipular de 0 a 10. Vamos a conectar este slider acá y vamos a ponerlo en un valor de
6, por ejemplo. Una vez que lo tenemos, yo lo que necesito decirle es que esta distancia la repita esta cantidad de veces. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar. ¿Mm? Vamos a llamar de multiplicación con el asterisco y le vamos a decir que esta distancia la multiplique por 0, por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5. O sea, 6 veces. ¿Mm? Entonces acá ven que esa distancia que teníamos acá de 30,78 va a aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Y ahora sí, este valor multiplicado es el que le voy a asignar a i. De esta manera, si nosotros nos fijamos, vemos que ahora vamos a tener esta tijera multiplicada 6 veces. Si nosotros nuevamente modificamos la apertura de esas tijeras, ven que se van a abrir y se van a cerrar como una especie de acordeón. ¿Mm? Bien, tenemos hasta acá el comando mover. Lo que vamos a hacer ahora es rotarlo, para poder tenerlo no solo en un sentido, sino en los dos sentidos. Entonces, vamos a llamar al comando rotate. De la misma manera que pasaba con el círculo, el rotate aparece de muchas maneras y nosotros tenemos que elegir de qué manera lo queremos rotar. Y este lo vamos a hacer a partir de un objeto en un plano. Por eso tenemos este comando. Y ahora la geometría que nosotros vamos a rotar es la geometría que tenemos en este mover. Y acá fíjense que nos pide un centro, que como no tenemos ningún punto específico, tomamos el cero con el punto con el que nosotros comenzamos a trabajar. Si nosotros hubiéramos trabajado en un punto cualquiera, acá deberíamos especificar que ese punto sea a partir del cual nosotros hacemos la rotación. Y acá nos aparecen los vectores a partir del cual lo queremos rotar. Fíjense que nos aparece el vector X, que es este, y el segundo el vector Y. Por lo tanto, esta posición la lleva en este sentido hacia allá, que para nosotros es suficiente. Ahí vamos a tener nuestra rotación. Bien, una vez que lo tenemos rotado, lo que vamos a hacer, tanto con este como con este, es moverlo una determinada cantidad de veces para que esto se vaya duplicando, tanto en un sentido como en otro. Entonces, vamos a llamar nuevamente al comando mover. Vamos a rotar esta geometría. La vamos a tener ahí. ¿Y cuánto vamos a querer que lo mueva? Lo vamos a querer que mueva la serie que teníamos aquí en el sentido Y. Esta serie que lo movía una determinada cantidad de veces. ¿Qué pasa? Cuando lo quiere mover, fíjense que el 1 lo mueve al lugar 0. El 2 lo mueve al lugar 1. El 3 al 2. El 4 así sucesivamente uno a uno. Pero lo que yo quiero es que al 1 lo mueva a todos los lugares, al 2 lo mueva a todos los lugares, al 3 a todos los lugares y así sucesivamente. Entonces lo que vamos a hacer con este rotar es ponerle un graph para que lo mueva como árbol y no como lista. ¿Ven? Entonces de esta manera lo mueve 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Y ahí lo vamos a tener desplazado. Lo mismo vamos a hacer con esta que tenemos aquí. Esta lo queremos mover de la misma manera. Entonces, vamos a llamar al comando mover nuevamente. Le vamos a decir que ahora lo queremos mover en el sentido del eje X, que es este que tenemos acá. Por eso vamos a llamar el sentido X, pero recordemos que el positivo es para este lado. Por lo tanto, si lo queremos mover hacia allá, tenemos que poner un negativo para que lo mueva en sentido negativo. Entonces, ubicamos esto aquí. Lo que queremos mover es esta geometría que tenemos acá, esta que tenemos ahí, y queremos que lo mueva también la misma cantidad de distancia de A por B. No ahora en el sentido Y, sino en el sentido negativo del eje X. Como verán, nuevamente vuelve a pasar lo mismo. El 0 lo mueve al lugar 0, el 1 al 1, el 2 al 2, el 3 al 3. Entonces, de nuevo, tenemos que generar un graph para que el objeto pueda, este lo podemos apar, ya que lo hicimos en este directamente, para que el objeto pueda moverse tanto en un sentido como en otro. Lo podemos ver ahí, que aparece en un sentido como en otro. Bien,
Ahí tenemos nuestros dos objetos repetidos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema que se nos presenta acá? El problema que aparece es que nos está faltando una serie más de tijeras que aparezca en el final en este sentido y en el final en este otro. ¿Mm? Si nosotros acá ponemos un valor más, bueno, en vez de que sea 6, sea 7, aparece un valor más en los dos y volvemos a tener un problema. Entonces lo que hay que hacer es un move distinto. De nuevo vamos a llamar al comando mover para hacerlo en un sentido y en otro. Por eso lo vamos a duplicar. Y al primero, lo que queremos hacer es mover esta geometría. Esta geometría la queremos mover en este sentido, pero la queremos mover la distancia de A por B, pero no ya en la serie, sino directamente con el valor final. Entonces llamamos al multiplicador porque recordemos que si yo genero una serie de 6 pasos, como cuento acá, y la multiplico por la distancia, el primer paso es 0, el segundo es el primero, el tercero es el segundo, etcétera. Entonces, el último paso, o sea, el sexto paso, es el número 5. Y yo necesito que haga un sexto. Por eso pongo directamente el multiplicador de esta distancia por 6 y no por 5, que es lo que me está haciendo ahí. Entonces, al tener esto, yo lo que hago es llamar a un multiplicador que me dé la distancia, que me lo haga tanto para el eje Y como para el eje X. Tanto para el Y como para el eje X. Si este mover lo tengo que desplazar en el eje Y, si este mover lo tengo que desplazar en el eje Y, en el eje X, perdón, recordemos que lo tenemos que hacer de manera negativa. En este caso, una manera de poner el negativo distinta a esta es directamente venir a la F, donde tenemos el factor, poner set expresión y acá escribir menos X. Se le pone menos X porque X se lo toma como la incógnita general, no porque en este caso sea el eje X. Si estuviéramos trabajando en el eje Y también teníamos que poner menos X para determinar que estamos poniendo un valor negativo. Commit changes, entonces acá ven que queda una expresión que es menos X. Entonces, cuando nosotros llevamos este valor acá, este valor lo va a hacer menos o negativo. Este valor lo llevamos a el mover y fíjense cómo nos aparece una tijera al final del recorrido. O sea, de esta distancia multiplicada por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, que es el valor que tenemos acá. Si ahora este valor lo aumentamos a 7, obviamente esto se multiplica por 7. Y lo mismo vamos a hacer en el sentido del eje Y. Esta rotación que tenemos generada aquí, que sería este mover, lo vamos a llevar también aquí y lo vamos a llevar en el eje Y para tener uno en el otro sentido. Este lo vamos a apagar, este lo vamos a apagar, perdón, no a deshabilitar, apagar. Ahí estamos y nos vamos a quedar con los 4 moves que nos van a dar las tijeras con las que nosotros queremos trabajar. Para poder terminar y juntar todas las tijeras, vamos a llamar el comando merge, este que tenemos acá, para poder juntar todas las geometrías, o sea, juntar estas geometrías con esta, estas con esta, lo vamos a llevar aquí, este lo vamos a llevar aquí, así tenemos todas juntas, y lo mismo vamos a hacer con las que van en el otro sentido. Vamos a juntar estas geometrías con estas geometrías de ahí. Fíjense que yo puedo juntar, si pongo dos, puede aparecer una más, y si nos acercamos mucho al comando, fíjense que yo puedo ir agregando de 3, de 4, de 5, porque obviamente es infinita la cantidad de objetos que yo puedo unir. Esto yo lo apago, me quedo con los merge, y de esa manera nosotros terminamos con la primera parte, que sería la parte de las costillas.